Cada 24 de agosto, la comunidad de Barva celebra a su santo patrono San Bartolomé, una fiesta cargada de significado religioso, histórico y cultural. San Bartolomé, uno de los 12 apóstoles, se suele pintar con la piel en sus brazos, como quien lleva un abrigo, porque la tradición cuenta que su martirio consistió en que le arrancaron la piel de su cuerpo estando aún vivo. San Bartolomé, bueno, un gran santo, sin duda alguna. San Bartolomé es uno de los 12 apóstoles del Señor. En la tradición de la Sagrada Escritura, nosotros identificamos a San Bartolomé con Natanael. Es un hombre que nació en Caná de Galilea. San Bartolomé, por lo que nos dice el Señor en el Evangelio, que estaba debajo de un árbol, nos da características de que era un hombre que era muy entendido en la ley, que conocía mucho la ley de Dios. Y cuando Jesús empieza a llamar a sus discípulos, empieza a llamar a estos hombres para que los siguieran, uno de los primeros que llama es a Felipe. Felipe, cuando se encuentra con Jesús, va al encuentro de Natanael para decirle: hemos encontrado a aquel del que hablaban las Escrituras, es Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Y Natanael, o San Bartolomé, al escuchar que Jesús de Nazaret es el Mesías, tiene como un momento de confusión y no quiere creer. Pero lo bonito, y es una de las enseñanzas que podemos sacar de la vida de San Bartolomé, es que a pesar de esa incredulidad, da el paso y va a encontrarse con Jesús. Y cuando se encuentra con Jesús, escuchamos en el Evangelio de San Juan que Jesús empieza a exaltar las virtudes que tenía San Bartolomé. Entonces Jesús dice: este es un israelita de verdad, en el que no hay doblez. Jesús se encontró a Felipe y le dijo: sígueme. Felipe se encontró a Natanael y le dijo: hemos encontrado a aquel a quien anunciaron Moisés y los profetas. Es Jesús de Nazaret. Natanael respondió: ¿es que de Nazaret puede salir algo bueno? Felipe le dijo: ven y verás. Vio Jesús que se acercaba a Natanael y le dijo a él: ahí tiene a un israelita de verdad, en quien no hay engaño. Natanael le preguntó: ¿desde cuándo me conoces? Le respondió Jesús: antes de que Felipe te llamara, cuando tú estabas allá debajo del árbol, yo te vi. Le respondió Natanael: Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le contestó: por haber dicho que te vi debajo del árbol, ¿crees? Te aseguro que verás a los ángeles del cielo bajar y subir alrededor del Hijo del Hombre. Y ahí un israelita de verdad, donde no hay engaño ni mentira. Fue las palabras que dijo el Señor de San Bartolomé. Y también algo importante, fue el que le prometió que vería el cielo abierto y subir y bajar ángeles del cielo. Es un signo es el que señala el camino, el que acompaña, el que guía hacia el Maestro. Es considerado un patriarca, así como Jacob fue en el Antiguo Testamento. San Bartolomé es en el Antiguo Testamento un signo de esperanza para los creyentes. Desde los inicios de la parroquia de Barva, San Bartolomé estuvo presente como su santo patrono. Así, por ejemplo, en los datos históricos del cantón, consta que en 1613 se construyó el primer monasterio franciscano dedicado a este santo. Es casi seguro que San Bartolo, como patriarca que es hoy de la parroquia, fue el patrono de ese inicio del pueblo de Barva. Fue el que los doctrineros comenzaron a pegarse a la creencia religiosa católica. Al transcurrir el tiempo, para hacerme un brinco un poquito más grande, pues la doctrina se dio fuerte. La doctrina, junto con la parte política colonizante, hizo eco a las pretensiones que ellos tenían. Y San Bartolo, en 1824, pierde su estatus de patrón.
No obstante, no todo el tiempo fue así. En un momento la comunidad decidió tomar como patrona a la Virgen de la Asunción, pero el 30 de diciembre de 1888, un terremoto de gran intensidad cambió el destino de los parroquianos. Al ingresar al templo casi en ruinas, encontraron que la imagen de la Virgen se encontraba de espaldas. San Bartolomé, en cambio, permaneció erguido de frente. No fue que le dieron la espalda a San Bartolomé, sino más bien que cuando Barba fue hecho villa, que Barba había sido un pueblo de indígenas desde los años mediados de 1500, la segunda mitad de los años 1500, se invocaba a San Bartolomé. Luego, cuando se hizo villa, como era una concesión que se hacía de España, entonces se les había prometido que se les pondría el nombre de la Virgen, y era la Villa de la Asunción de la Santísima Virgen María. Coincide que el primer día de la novena de San Bartolomé es el día de la Virgen de la Asunción, entonces como que había siempre un ligame. Se dice que esto duró varios años hasta que cuando se derrumbó el templo anterior, que fue por un terremoto en la zona de Cinchona, y se reconstruyó este templo nuevo. Cuando vinieron al templo, la imagen de la Virgen había quedado movida ahí, y San Bartolomé, que estaba en su altar, quedó de pie mirando al pueblo. Entonces, algunos han hecho una lectura tradicional de que aquello fue un signo. San Bartolomé siempre es el defensor y el que cuida del pueblo de Roja. La riqueza tradicional de la representación de San Bartolomé en la comunidad de Barba se encuentra también reflejada en su arte sacro. Según datos históricos, la pequeña imagen de San Bartolomé, que se encuentra actualmente encima del altar mayor del templo, es la misma imagen que acompañó a los frailes que fundaron nuestra parroquia, es decir, la imagen podría tener cerca de 4 siglos de antigüedad. Por otro lado, la gran imagen de San Bartolomé, que suele colocarse en su altar para celebrar su día, fue traída por un sacerdote alemán el siglo pasado. Bueno, esta imagen pequeña había sido incluso estudiada y llevada a una exposición que se hizo, si no me equivoco, para celebrar los 500 años de evangelización en América. Y es considerada una imagen fundacional, la imagen pequeña. Entonces eso quiere decir que fue de las primeras imágenes que trajeron los evangelizadores y que tienen el pueblo. Algunos habían hecho una investigación y hace unos pocos años se celebraban 400 años de haber declarado a San Bartolomé patrono de, en aquel tiempo doctrina, hoy parroquia de Barba. Puede ser que fuera una imagen traída de España, aunque es una imagen, si uno la mira y la observa, un poco rústica, tosca, que puede haber sido hecha por algunos artesanos acá en América. La otra imagen, como decía, fue traída por un sacerdote alemán. Allá también es muy venerado San Bartolomé, hasta donde se la trajo el padre José Weber de Alemania, y es una imagen más grande. Ahora han hecho otras imágenes y otras cosas, pero estas fueron las 2 primeras imágenes que hubo de San Bartolomé. Bueno, tenemos varias imágenes de San Bartolomé. La más antigua de todas es la que está en el altar mayor. No hay duda de que es una pieza guatemalteca, es tan antigua, y se cree que puede ser más antigua que la propia imagen de Nazareno. Está desde la primera capillita tal vez que hay, que eso es lo que se cuenta con respecto a historias y a leyendas propias del cantón, ¿verdad? Luego está la Stoffleser, que es la que se pone en el altar
propia del Santo Calagrande. Y hay dos más, hay una pequeña que se compró para poder, que esa en realidad su valor no es tanto, y porque es de fibra vidrio, ¿verdad? Pero prácticamente, bueno, son esas tres propias de la parroquia, que son las que están ahí directamente. La chiquitita es la que está en el altar mayor arriba, es una joya, es preciosísima, su talla es rústica, pero a la vez es preciosa, tiene una cara hermosísima en las manos. Tratamos de, hasta donde fuera posible, se embelleció hace muchos años atrás y la han tratado en varias ocasiones, pero esa se dejó ahí porque fija, por el sencillo hecho del valor que tiene y por el hecho de que bajarla y subirla cada vez era súper peligroso. Las personas tal vez en su momento que la bajaban y la subían no tenían ni mantenían el cuidado que se tenía que tener para una imagen tan valiosa. San Bartolomé ha logrado unir a la comunidad barbeña a través de la religiosidad y la cultura. Así, algunos de sus pobladores recuerdan con emoción las actividades tradicionales de antaño que acompañaban las celebraciones del patrono. Corridas de toros, bailes, chinamos en la antigua plaza, ahora parque, y los carnavales fueron parte de la fiesta que ahora han quedado en la nostalgia, ya que muchas de ellas se perdieron con el tiempo. Y las fiestas de antes eran muy lindas. Yo me acuerdo cuando yo me casé y me vine a vivir aquí, ya que tenía los chiquitos, iba con él cuando existía la plaza, que cuando iban a empezar las fiestas, a las 12 del día sonaban esas bombas que echaban como en un barril o no sé qué era, y entonces anunciaban que empezaban las fiestas. Y era lo más lindo. Después nosotros nos íbamos con ellos pequeños a caminar y veíamos los carruseles que existían en ese tiempo, todos los carruseles para niños, y ahora ya casi no se ven mucho esos carruseles, que uno iba con ellos y participaba con ellos, y hasta uno se subía a los caballitos a sostenerlos a ellos, y después nos íbamos a comer churros, tantas cosas lindas. Y las ruedas de Chicago, que antes también se veían las ruedas de Chicago, era muy lindo porque uno se iba con ellos a disfrutar. Y bueno, ahora ya casi no se ve todo ese tipo de cosas, y bueno, yo decía que eran muy saludables porque uno iba con esa libertad. Íbamos en el día, íbamos en la noche, ¿se acuerdan? Dábamos vuelta por toda la plaza, que antes era plaza, ahora es parque, y ahora no se ven todas esas diversiones. Barba en ese entonces también, estamos hablando de 1950, yo tenía 10 años, ya tenía más capacidad de recordar algo. Las fiestas entonces hacían un rancho, hacían de caña bambú, ahí en la esquina, especialmente al frente de la iglesia, eran ranchos largos donde habían juegos, donde habían las diferentes situaciones para sacarse algún premio, cordeles, ventas de comida, pequeñas ventecillas que recuerdo yo, de confitillos envueltos en papel celofán, y algunas cositas de ese tipo. La gente se aglomeraba ahí, entonces hacía posible que todas las personas que vivían en los distritos nos reuniéramos e hiciéramos una comunidad activa. Es decir, Barba se convertía entonces en un centro de comunión con todos los distritos y el distrito central. Era otra realidad. Era la cimarrona, eran los payasos, sí había bélicas, pero todo el mundo iba en un clima de alegría y de gozo. Tal vez eran pocos los que veía uno, algún borracho, alguien por allí. Hoy día tal vez el problema es ver que se ha llenado de droga, de alcohol, y muchas veces no son los barbeños, sino personas que vienen de fuera.
carrozas, ¿verdad? Los reinados, todo eso. Ah, bueno, eso fue también Los bailes. una de lo que para mí era lindo en aquel entonces. En aquel entonces Barba estaba, no sé si ahora también, los famosos 4 barrios, que era Chile Perro, La Gruta, El Parque y El Triunfo. Entonces, cada uno de los barrios aportaba una reina. Entonces, durante 3 sábados consecutivos antes del 24 de agosto, se hacía en la plaza una escrutinio. Entonces, ese día la gente llegaba a comprar votos, ahí mismo se ofrecían, se presentaban las candidatas, la gente llegaba a comprar votos. Inclusive, durante la semana, las mismas reinas promovían actividades para recaudar fondos, se hacían bailes, se hacían rifas. Y entonces, cada sábado se daba la puntuación de cómo iban las reinas. Entonces ahí los barrios se ponían listos, mira, esta necesita un poquito más de ayuda, y así iban promoviéndose. Además, había un acto cultural muy lindo, que eso también era que se hacía una plataforma, una tarima, por lo general se ponía al frente de lo que hoy es, lo que fue la unidad sanitaria, que ya no está, y lo que fue la escuela de niñas. Ahí se hacía precisamente la tarima y le daba oportunidad a los barmeños de exhibir el talento. Entonces ahí vimos nosotros muchas veces que habían buenos declamadores, había excelentes cantantes, y al final terminaba con un baile público. Como le digo, era una actividad preciosa. Eso se hacía durante 3 sábados consecutivos, previos al 24. Otro de los aspectos relacionados a las tradiciones y costumbres de la comunidad para su fiesta patronal han sido sus deliciosos platillos tradicionales, característicos de la típica cuchara barbeña. Extraordinarias comidas preparadas en familia se convierten en el deleite de los muchos durante estas fechas. Vacilo con ciertos jóvenes. Imagínense que picadillo y chicasquil con papa, a veces lo veo en ciertas partes, es increíble. Eso, el arrecache, los tamalitos. Un día esto me dijo un muchacho, Méndez, en mi casa para San Bartolo hacíamos semillas de guava de caite con papa. Es una semilla muy grande, yo la conozco, que hace tiempos no se ve por estos pueblos. Comidas, picadillo del árbol de papaya, es riquísimo. También la chicha era barbeña. Nosotros en mi casa teníamos una tinaja de los indígenas, por eso se me quebró ya. Y ahí la hacíamos la chicha, con maíz, con caña dulce y algunas otras cosas, ingredientes, y eran bebidas. Algo que siempre ha sido muy tradicional de este pueblo, que en muchas casas se hace todavía, es el famoso picadillo de San Bartolo, que es un picadillo de papa súper arreglado. Y entonces en muchas de las familias y de las familias viejas de Barba, eso se hace todavía. Fueron cambiando las cosas, se fue poblando más el pueblo, se fue haciendo más grande, ha venido gente de otros lugares, el parque, ya la plaza dejó de ser plaza y pasó a ser parque. Entonces hay cosas que se han ido perdiendo con el tiempo, ya las filiales han dejado de ser filiales y ahora son parroquias, entonces ha habido un poco de, no decirlo como de desintegración, pero sí como que un poquito se han apartado muchas cosas, tanto del centro, de lo autóctono, de lo propio del pueblo, ¿verdad? Que ahora es muy distinto, ¿verdad? Entre cada una de las actividades culturales, el centro de las celebraciones se encontraba siempre en la alegría de venerar a San Bartolomé como fiel imagen de Cristo. Así, año a año, la comunidad en su templo rendía y sigue rindiendo tributo a este apóstol santo. Inclusive, existen registros de celebraciones desde siglos anteriores. Como dice la historia, para hablar, los indios de Barba iban hasta Cartago a celebrar las fiestas de la Virgen de los Ángeles.
Esos rituales que llevaban a Cartago eran bailes, máscaras, banderas, posiblemente eran las mismas que aquí se hacían en el tiempo en que la colonia iniciaba, y tal vez a mediados de colonia, en donde entonces, estas son suposiciones, San Bartolo cumplía una parte muy importante de ese ritual o esas creencias que hacían en ese momento ya mestizos, ya indios, porque también había negros y había zambos y mulatos en Barba. Barba es una mezcla de como de 5 etnias, posiblemente, porque no hay nada escrito que lo diga. Lo que hay escrito es que sí habían este tipo de etnias, mulatos, negros, españoles, mestizos e indios. Ellos entonces hacia San Bartolo debieron haberle rendido pleitesía como patrono en ese entonces en la colonia. Lo mismo hacían en Cartago, repito, que iban allá a hacer todos esos rituales a la Virgen de los Ángeles. Era algo que todo el mundo esperaba, ¿verdad? Porque era la fiesta de San Bartolomé, era la fiesta del santo. Era algo en donde ya usted 8 días antes o un mes antes ya la gente esperaba ese momento. Ir a la misa del santo el propio día de San Bartolo era ver la iglesia llena de gente, llena de gente. Venía el obispo a celebrar. La procesión era una procesión muy, muy linda, era algo que antes se hacía litúrgicamente, era una Eucaristía solemne, de lo que tengo recuerdos. Venía el arzobispo, de todo el pueblo participaba, era todo un acontecimiento de fe. Se sacaban los mejores trajes, como quien dice, en ese sentido, no solo los ornamentos, sino que las personas también manifestaban su alegría y su gozo. Era un día feriado, no había escuela, en ese tiempo no había colegio, de todo era en torno a la figura del santo patrón. Las subastas. Yo vi al frente del templo, eso lleno de carretas de leña, los que sembrábamos, o los que sembraban en ese tiempo, les gustaba traer los productos y donarlos a la iglesia. Entonces por fuera de la iglesia los subastaban, la leña. Había un Barba, un señor que se llamaba Antonio Villegas, vivía en la esquina sur oeste del parque. Ese señor era el que vendía todo, me explico, tenía muy buena voz, entonces él ofrecía a la gente, ¿cuánto por esta carretada de leña? Le decían un ejemplo, 10 colones, él decía, ¿quién da más? Y era lo más lindo, eso no se volvió a ver. Bendecía el párroco, bendecía había desfile de mascotas, había desfile de animalitos, y el padre se encargaba de bendecir. Otra de las grandes manifestaciones de la religiosidad del pueblo barbeño fue el tradicional pasacalles, una forma de representar la unión entre comunidades vecinas. Cada pueblo se encargaba de traer a sus santos en sus mejores galas para visitar y acompañar al festejado. San José, Santa Lucía, San Pablo, San Pedro y San Roque desfilaban por las calles barbeñas acompañando a su amigo San Bartolomé en su día. Esta ha sido una de las actividades que un grupo de barbeños ha tratado de rescatar entre los recovecos de la historia. Y yo creo que esto es una tradición de los pueblos más antiguos y que eso no se daba solamente en San Ramón. Antes éramos todo el pueblo, era todo el cantón de Barba en sí. Entonces teníamos varias filiales, Santa Lucía, San Pablo, San Roque, San José, San Pedro. Y entonces ese día todas las filiales en procesión se venían al centro, ¿verdad? Y en el centro tenían una ubicación especial en cada una de las esquinas.
¿verdad? Entonces, cada distrito traía su imagen, ¿verdad? Y entonces se ponían, era algo lindísimo, porque entonces cada quien traía su música y cada quien traía todo, y era muy especial. El santo salía y iba recogiendo todas las imágenes, cosa que se dejó de hacer. Eso es muy, muy lamentable. Hemos tratado de volverlo a hacer, porque es algo muy autóctono de nosotros, y sin embargo nos ha costado, porque ya ahora los distritos estos ya ellos son parroquias, y entonces cuesta más, pero era algo muy lindo. El patrono, entonces, como San Bartolo, atraía en ese momento a todos los distritos. Todos los distritos llegaban con su santo correspondiente a celebrar las fiestas de San Bartolo. Entonces, era muy interesante, como chiquillo que era, ver hacia el noreste llegar a Santa Lucía, en andas con los fieles de Santa Lucía, o llegar a San Pablo y a San Pedro por sus respectivos ubicaciones geográficas, San José de la Montaña. Entonces nosotros que estábamos pequeños nos gustaba ese jolgorio del 24 de agosto, día de San Bartolo, porque llegaban los santos de diferentes distritos del San Roque de Barba. San Bartolomé también tiene un espacio importante en la religiosidad popular, especialmente en la Barbeña. Entre los carniceros de la comunidad, este santo es considerado el patrono de este oficio. Posiblemente porque cuenta la tradición que el martirio de San Bartolomé fue desollarlo vivo, quitarle el pellejo, dejarlo en carne viva. Y también dice la tradición que así como por un lado le quitaron el pellejo y le dejaron en carne viva, por otro lado volvió a renacer carne. Incluso hay una imagen en Europa muy impresionante donde está el cuerpo totalmente desollado y la piel guindando ahí junto a San Bartolomé. La relación yo la sé por mis padres, que son muy católicos, y siempre, bueno, mi mamá más que todo ella me contó que San Bartolo era el patrono de los carniceros. Me imagino que, puesto que en la imagen hay un cuchillo, tal vez mucha gente relaciona el cuchillo con los carniceros. Y me imagino que parte de la historia que a él lo llenaron vivo, entonces me imagino que por eso es que ellos son cuchillos en la imagen. Las palabras de San Bartolomé, Maestro, tú eres el Hijo de Dios, han hecho eco en los pobladores de esta comunidad que buscan incansablemente a Jesús para seguir sus enseñanzas y tenerlo siempre en el centro de su comunidad y de sus vidas. La fe que demostró San Bartolomé en reconocer a Cristo es un ejemplo para los muchos devotos que buscan el amor y el actuar de Dios en sus vidas, y que ha logrado en algunos barbeños verdaderos propósitos de vida en el Señor. Ya hay un modelo de evangelización, sí es un signo. Incluso la parroquia de Barba, somos más de 10 sacerdotes, por lo menos en esta época, que hemos sido ordenados acá para el servicio de la iglesia, y siempre son figuras que se convierten en un modelo. Personalmente siempre me llama la atención el Evangelio de donde se menciona a San Bartolomé, cuando se habla de él. Hace poco veía una cinta donde se presentaba como una figura importante dentro de los apóstoles. Le mueve a uno las entrañas, como quien dice, quiero ser como ese que estuvo cerca del Señor y que anunció el Evangelio hasta dar la vida.